El tema de hoy son las ovejas y los cabritos. Ovejas y cabritos. Qué importante. Y así arrancamos con el verso 31, que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¡Qué maravilla! Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, después de la gran tribulación, ya después de que ocurrió el rapto, viene la gran tribulación, y después de esto, viene con poder, en donde toda la gente los va a ver, donde toda la gente va a contemplar quién es el verdadero Mesías, en todo esplendor y en toda gloria. Y dice que todos los santos ángeles vienen con él, viene todo un ejército, como nuestro Señor mismo nos lo dijo, que como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo mundo quedará impactado, todo mundo se sorprenderá, y créeme que va a ser algo que ni siquiera lo has visto en las películas, y no es ciencia ficción, es la verdad. Imponente en toda la extensión de la palabra. Todos lo verán tal y como lo vimos en el libro de Apocalipsis, el cual cito ahorita, que es el capítulo 19, versos 11 al 16. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos ejércitos celestiales? Sus ángeles. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios poderoso, todopoderoso, dice, o sea, los desmenuzará. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene con poder, viene con autoridad, viene con potestad, viene como el león de la tribu de Judá, y todos sus santos ángeles con él. Todos los ejércitos celestiales le siguen en caballos blancos. Esto va a ser algo impresionante. Aquí dice caballos, pero no sabemos si serán caballos alados, tipo Pegasos, pero va a ser algo impresionante. Imagínate nomás, todo el ejército viene con él. Esto es maravilloso, y si la Biblia no lo dice es porque es verdad. Entonces dice que llegará y se sentará en su trono. Esa gloria que nuestro Señor Jesús ha tenido al lado de Dios Padre desde antes del que el mundo fuera. Así lo declara el mismo Señor Jesucristo en Juan 17:5, cuando Él mismo está clamando, está orando al Padre, y dice que va a tomar su gloria. Jesús lo dijo una y otra vez, se cumplió y está por cumplirse. Fiel es el que dijo y lo va a cumplir. David profetizó de nuestro Señor, y nuestro Señor Jesucristo mismo lo citó en Mateo 22:44. Lo vimos hace ya algunos meses atrás. Y dice el Salmo 110:1: Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tal como profetizó también Daniel 550 años antes de Cristo. Mira lo que dice Daniel en Daniel 7, 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, dice. Mira lo que vio Daniel, exactamente lo que nuestro Señor Jesús está citando, y lo que va a ocurrir, lo mismo que cita Apocalipsis. Juan, al ver abierto
no aquella visión que Dios le da, haber abierto los cielos y haber sido llevado al mismo cielo para escribir todo lo que vio. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así es que entonces se sentará en su trono de gloria al lado de Dios Padre, el anciano de días. Si la palabra lo dice, es porque así va a suceder y es porque así está escrito. Versos 32 y 33, aquí donde estamos en Mateo 25, no se me muevan de ahí. Es bien importante. Y serán reunidas, mira, lo mismo que vio Daniel. Es lo que ahora está citando nuestro Señor Jesús. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Serán reunidas delante de él todas las naciones, después de toda su victoria total. Después de esa gran tribulación, después de haber apresado al enemigo, después de su victoria total, él se sentará en el trono como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Inclusive de aquí en adelante tú ya vas a ver que no se le llama el Hijo del Hombre, sino Rey. El mismo Jesús habla y dice, es el Rey. Vino como siervo, vuelve como Rey. Esto es bien importante. Entonces serán reunidas delante de él todas las naciones. Daniel dice, millones de millones asistían delante de él. Primero dice, millares de millares le servían, pero después dice, y millones de millones asistían delante de él. Apartará los unos de los otros. Dice, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Son los cristianos los que nosotros debemos estar preparados para todo este tipo de acontecimiento. ¿Quiénes son las ovejas? Somos nosotros. Son los cristianos a través de todos los siglos. Son los creyentes, como él mismo lo ha hablado en el capítulo 24 y en este capítulo 25. Son los discípulos, son los obedientes, son los fieles, son los prudentes, son los hijos de Dios. Son el cuerpo de Cristo, son la iglesia. Esas son las ovejas. ¿Quiénes son los cabritos? Bueno, pues ya lo sabemos. Son los incrédulos, los infieles, los insensatos, los hijos de desobediencia, los que estuvieron bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire y nunca quisieron salir de ahí, los que amaban el mundo y con todos sus deseos. Esos son los cabritos, los que nunca quisieron nada con el Señor, ni con su palabra, ni con Dios Padre. Y aunque dijeran Dios, y aunque dijeran que todos los caminos nos llevaban a Dios, mentira. Solo hay un camino. Inclusive lo vimos este miércoles en el discipulado.
Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Por fin, amados hermanos, por fin será separado el trigo de la cizaña. Por fin será separada la verdad de la falsedad. Por fin se verá en cada uno su fruto. Dios separa los seguidores fieles y prudentes de los falsos, malos, incrédulos e insensatos. La mejor evidencia de que tú y yo somos cristianos es la forma en cómo actuamos y no cómo hablamos. La mejor manera de conducirnos y vernos como verdaderos cristianos es cómo actuamos y no cómo hablamos. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo así en Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¡Qué maravilla! Así alumbre su luz delante de los hombres. Por eso cuando nosotros cantamos como hoy la de gracias por salvarnos, gracias por la cruz, gracias por el precio que pagaste, que tu luz brille en nosotros, grítalo, créelo, cántalo de todo tu corazón y con fe. A resplandecer tu luz sobre mi vida, para que así alumbre a los demás y glorifiquen tu nombre, para que seamos verdaderos cristianos en nuestro actuar y no nomás en nuestro hablar, tal y como lo hizo Cristo. Vayamos a la cultura para entender. Las ovejas y los cabritos siempre pastan juntos. Por eso dice, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, porque pastan juntos, pero son separados cuando llega la hora o cuando llega el momento de la trasquilada. Y esto es maravilloso, porque las ovejas dejan una ganancia más que los cabritos. Y esto es lo que el Señor nos ha venido enseñando, más que nada en nuestros frutos, no tanto en lo financiero, entendamos esto, sino que es algo parecido a lo que vimos en la parábola de los talentos. O sea, estos dieron bastante fruto. Las ovejas dan bastante fruto. ¿Cuál al 100? ¿Cuál al 60? ¿Cuál al 30 por uno? Han sabido multiplicar el don, el talento que Dios les ha dado. Y su Señor les dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mas sin embargo, eso lo vimos en el 25, en el capítulo 25, 21 de Mateo, hace algunas semanas atrás. Sin embargo, al siervo inútil le echen las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así entramos precisamente a los versículos 34 al 36. Mateo 25, 34 al 36 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre. Jesús nos bendice. Con sus propias palabras nos va a decir, benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes, mira, desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Jesucristo nos dice, o nos dirá, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Porque Cristo nos hizo reyes y sacerdotes, como lo dice Apocalipsis 1, 5 al 6, y te lo digo rápido, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. La soberanía de Dios
contemplando su omnisciencia, quiénes eran los suyos. Por eso lo leemos, ¿no? Por eso lo vemos en el apóstol Pablo cuando escribe en Romanos capítulo 8 y dice que a los que antes conoció, con los que antes se enlazó, tuvo relación, con los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la razón por la cual Él nos ha llamado, Él nos ha conocido, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también va a glorificar, glorificó. Ya están preparados para allá porque Él sabe quiénes son los de Él. Él sabe quiénes son sus ovejas. Y esto es maravilloso. Él en su omnisciencia, en su sabiduría, Él sabe quiénes son cada uno de nosotros. Por eso dice Jesús, para que hereden el reino preparado para ustedes. En Efesios 1, 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sí, en la eternidad, en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios, para que fuesen hechos santos sin mancha delante de Él. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía todo lo que iba a ocurrir. Para Dios el futuro ya es historia. Él ya estuvo allí. Él lo sabe todo y nos ha dado la elección a nosotros. ¡Qué maravilla! Vengan, benditos de mi Padre. Y luego nos describe una lista de lo que hicimos por Él. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Bendito sea el Señor. Los versos 37 al 40 dice que sus hijos, que sus discípulos, que sus obedientes, las ovejas le dirán entonces los justos, porque Él nos ha justificado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿no? Dice que le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, ¿respondiendo quién? El rey les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Prestemos atención. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Está claro que dentro del cuerpo de Cristo, o sea, su iglesia, hay gente hambrienta, sedienta, forastera, o sea, desnuda o vagando, sin closet, con una gran necesidad. Hay enfermos, hay encarcelados, y más en aquel tiempo, a lo que iban a experimentar los apóstoles después de Cristo. En la iglesia lo hay, amados hermanos, gente con necesidad. Hermanos con mucha necesidad. Ahora todos estos necesitados son los que Él eligió. Por eso dice en Romanos 8:29, ahorita de lo que hablaba y citaba, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, escucha, el primogénito entre muchos hermanos, para que Él sea el hermano mayor. Por eso dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, son mis carnalillos, son mis hermanitos, a mí lo hiciste. ¿Están entendiendo? Esto es muy importante, es muy importante, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él sea el hermano mayor. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos. Escucha lo que la palabra nos dice. Es bueno ayudar a la gente que está necesitada.
y que no tiene a Cristo, pero la mayor necesidad que esa gente necesita, porque muchos de esos necesitados son alcohólicos, porque muchos de esos necesitados son drogadictos, son prostitutas, entiéndelo. Y si tú nomás les das un peso, les llevas una despensa y les das de comer, se lo van a comer y te lo van a agradecer, pero se lo van a marihuanear también. La mayor necesidad que ellos tienen es que necesitan a Cristo. Pero lo que dice la palabra es que ayudes al necesitado de la iglesia, al que tiene necesidad en la iglesia, al que estuvo preso de la iglesia, al que estuvo enfermo de la iglesia, a la viuda, al huérfano y al pobre de la iglesia. Aquí no tenemos ese tabú de que, ¿a poco hay hermanos pobres? Sí, sí los hay. Hay gente con necesidad y debemos de ayudarlos a salir adelante, como lo hizo la iglesia primitiva. Para eso es la iglesia, para eso es el dinero de la iglesia, para las misiones, para nuestros amados hermanos con necesidad en el África y en otros lugares, aún aquí mismo en la Sierra Tarahumara. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. Hebreos 13, 2 al 3. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¡Qué maravilla! Les está hablando a la iglesia. Y mira lo que dice el escritor de Hebreos: acuérdense de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también ustedes mismos están en el cuerpo. Acuérdate de tus hermanos, del cuerpo de Cristo, de su iglesia. A mí lo hiciste, dijo el Señor. Estas son las ovejas y los cabritos. Qué increíble. El verso 41 dice: entonces dirá también a los de su izquierda. ¿A quiénes? A los cabritos: apártense de mí, malditos. ¿Palabras de quién? De Dios. ¿Palabras de quién? De Cristo. Así como nos bendijo a nosotros, benditos de mi Padre, que espero que estemos ahí y no vayamos a estar en este lugar. Les dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Él sabe quiénes son los de Él, a los que antes conoció, se relacionó con ellos. ¿Lo puedes entender? ¿Pueden entenderlo? A los que antes conoció. Por eso, por mucho que tú le toques y le digas: ábrenos, Señor, 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 ábrenos. Por eso, aunque muchos digan: pero si en tu nombre hicimos muchos milagros, hablamos en lenguas, hicimos todo tipo de cosas. ¿Y qué es lo que les va a decir el Señor? Apartados de mí, nunca los conocí. No es que no los conociera, sí los conocía. Él es Dios, conoce todo. Nunca me relacioné con ustedes, no los conozco. Entendamos esto. Por eso es bien importante nuestro actuar y no nomás nuestro hablar. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lo que iba a ser preparado desde un principio únicamente para el diablo y sus ángeles se va a convertir también en una morada para todos aquellos que no quisieron nada con él. Qué triste, porque esto fue preparado para el diablo y sus ángeles, que fue la primera rebelión. Los cabritos dirá: apártense de mí, malditos. Otra vez la sentencia es letal, como lo hemos estado viendo en todo Mateo. Palabras de boca de nuestro Señor Jesucristo, palabras a las que todo ser humano debemos de estar bien atentos, porque es la palabra profética más segura que tenemos, a la cual dice el apóstol Pedro: hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Y pongan atención lo que Cristo está diciendo, lo que Dios dice en su palabra. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
En Apocalipsis se le llama la segunda muerte. Ya no hay remedio, ya no hay esperanza, ya no hay segundas oportunidades. Los cabritos fueron apartados de las ovejas y se encuentran ellos delante del gran trono blanco. Las ovejas dijeron: hijos benditos de mi Padre, vayan al tribunal de Cristo. A ustedes les espera ahorita un juicio, pero ustedes están en el trono blanco. Qué gacho para los que estén, o espero en Dios no lleguemos a estar ninguno de nosotros allí, porque ya no hay marcha atrás. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, vi a los famosos, a los ricos de la tierra, a los Rockefeller, Soros y a todos estos que se creen Dios ahorita, los vi delante de Él, y a los pequeños, a los insignificantes, pero que nunca quisieron tampoco nada con Dios, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Estos no resucitaron la primera vez. Todos los cristianos sí resucitaron cuando Él vino. Cuando fue el arrebatamiento, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que hayamos quedado. Bendito sea Dios. Pero estos no, estos siguieron en el infierno hasta que llegue el juicio del gran trono blanco. Entonces ellos van a resucitar. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué tristeza, pero a la vez qué justicia, porque Dios es justo. Y como lo vimos hace rato, y Él pelea con justicia y con verdad. Entendamos esto: la rebelión inicial de Satanás contra Dios arrastró con él la tercera parte de los ángeles del cielo. No fue cualquier cosa. Satanás y estos ángeles caídos caen a la tierra, son lanzados a la tierra y corrompen al hombre y toda la creación de Dios. Por eso la humanidad en su naturaleza sigue la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El Espíritu dice que ahora opera en los hijos de desobediencia, en todos aquellos que no quieren nada con Dios. Eso lo dice Efesios 2:2. Y no solo eso, sino que se lanza contra todo lo que dice Cristo, porque Él quiere arrastrar lo más que se pueda ahora con Él. Él sabe lo que le espera. Sabe que será echado al lago de fuego. Sabe que arderá por la eternidad y va a tratar de arrastrar, y principalmente con todo lo que se llame Cristo. Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, la tercera parte de los ángeles, de los ejércitos de Dios, y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón, o sea, Satanás, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿A quién? A Cristo. Por eso es que la gente no quiere nada con Cristo, ni quiere nada con Dios. No hay quien entienda, como escribió el apóstol Pablo. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay un justo. No hay ni siquiera uno. Naturalmente hablando, el hombre en su naturaleza. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Contra la iglesia, contra su cuerpo, siempre nos va a querer matar, devorar, destruir. Esa es la misión de Él. Y qué victoria más grande para Él que arrastrarte con Él al lago de fuego, la segunda muerte. Primero al infierno y luego al lago de fuego. Por eso es un justo juicio, amados hermanos. Así que Satanás, los ángeles caídos y la gente que no quiso nada con Cristo, merece el lugar a donde se van a ir a vivir por la eternidad, en donde perecerán por la eternidad. No, pero es que yo no creo que Dios lleno de amor te va a enviar al infierno. No, mijito, tú te enviaste solito a ese lugar. Nunca quisiste nada con Él y nunca quisiste nada con su palabra, nada. Es un justo juicio. Apártense de mí, malditos, dice Cristo, palabras de Cristo, del Dios encarnado aquí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versos 42 al 45, está cerrando con broche de oro nuestro Señor este sermón, abriendo nuestros ojos para que hagamos conciencia cada uno de nosotros. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto les digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Por cuanto no quisiste nada con ninguno de mis hermanos. Por cuanto no quisiste nada con ninguno de los de mi cuerpo, con ninguno de los de la iglesia, para que prestemos atención lo importante que es la iglesia para nosotros y debe de serlo. La salvación es personal, sí, pero la iglesia tiene una gran bendición. Por eso desde el Antiguo Testamento, desde el Salmo dice, mira cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Están entendiendo? Esto es lo que nos dice, este es el mensaje del Señor. Por cuanto no quisiste nada con Él, te perderás. Hechos 9, 4 al 5, te narro rápidamente la conversión de Saulo de Tarso. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, él iba en el camino persiguiendo a la iglesia, a tal grado que no se detenía. Y no se detenía. Y fue y pidió cartas a los sacerdotes para ir y perseguir hasta las provincias donde el Imperio Romano le daba el permiso a él de arrastrar a aquellas personas y traerlos hasta Jerusalén y matarlos, crucificarlos o prenderles fuego o simplemente apedrearlos, lapidarlos. Y oye una voz del cielo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es lo importante. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Rápidamente supo quién era. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cristo le dice a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El Espíritu Santo nos dice en esta mañana a nosotros, y te dice a ti que nos ves por Facebook, y nos dice, igual que al apóstol Pablo, cuando estás persiguiendo a la iglesia, cuando no quieres nada con la iglesia, cuando no quieres nada con Cristo, cuando no quieres congregarte, porque vas contra la razón, eso es lo que significa dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Vas porque vas contra la razón, porque tratas de resistir a una fuerza que no puedes vencer, porque tratas de empeñarte en hacer frente a una fuerza superior, pues lo único que se consigue
es que saldrás perjudicado. Ese es el significado. Búscalo ahí en Google. Tú solo te estás perjudicando. Tú solo te estás enviando a ese lugar de tormento. Esto es lo que le pasó a estos que están aquí, a estos que están maldiciendo, a estos malditos del Señor. Esa es la enseñanza que nuestro Señor nos está dejando aquí. El resultado final. Obviamente que va a haber salvación y va a haber perdición. Y dice el verso 46, e irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La misma palabra griega que se utiliza en ambos casos significa que el castigo de los malos es tan eterno como la dicha de los justos. Bendito sea Dios. Hay una eternidad. Prestemos atención, los malos no recibirán una segunda oportunidad y no van a ser destruidos. Van al lago de fuego, no quiero usar esta palabra, pero se tiene que usar. Arderán por la eternidad. El castigo de los malos está dicho a lo largo de toda la bendita palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 3:12 dice: fuego que nunca apagará. Mateo 25:30, el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:41, como lo vimos ahorita, fuego eterno. Daniel 12:2, vergüenza y confusión perpetua. Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere. Dios les ha dado un cuerpo para que nunca muera y siempre estén ardiendo, porque Él nos hizo eternos. Apocalipsis 14, 10 y 11 dice: el lugar de fuego y azufre, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tiene fin. Así que los juicios de Dios son verdaderos y son justos, amados hermanos. Gracias por lo que Él nos ha dejado. Somos bienaventurados. Somos doblemente felices. Somos dichosos por tener su bendita palabra. Así que si amas a tu cónyuge, si amas a tus hijos, si amas a tu papá, si amas a tu mamá, si amas a tus hermanos, o ames a quien ames, compártele la palabra de Dios. Y no permitas que se vayan al fuego eterno. El Salmo 119, 137, el salmista escribe y dice: justo eres tú, y esto lo decimos hoy nosotros, justo eres tú, oh Yahvé, y rectos tus juicios. Dos preguntas que debemos de hacernos y que debes de hacerte tú que nos escuchas en Facebook o en YouTube. ¿De qué lado pasaré la eternidad? ¿De qué lado estoy? ¿Las ovejas y los cabritos?